Génesis capítulo 22. Y vamos a leer hoy quizás una de las historias más conocidas del libro de Génesis. Dice así la palabra de Dios: aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó con él a 2 de sus criados, a su hijo Isaac, partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes, le dijo Abraham a sus criados. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor los llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Y el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente. Y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Oramos una vez más. Señor, que por favor podamos recibir tu ayuda y la enseñanza de tu Espíritu, Señor, para poder entender tu palabra, para que ella, Señor, nos lance de corazón a confiar en tus promesas, en el Evangelio, en tu Hijo, Señor, quien vino para cumplir este juramento. Señor, ayúdanos. Nosotros somos malos, somos egocéntricos. Leemos tu palabra y la torcemos para que ella diga lo que nosotros queremos que diga. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo
ablande nuestros duros corazones, nuestros incrédulos corazones, y que podamos recibir tu palabra, lo que tenés para decirnos, Señor. Y que podamos, por medio de ella, crecer para nuestra salvación, continuar en nuestro camino de salvación, perseverar hasta el final, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, este es el final de la historia de Abraham. Esta es la última historia que nos cuenta Moisés en el Génesis para cerrar el ciclo de la historia de Abraham, ¿sí? El libro de Génesis no es es más que una historia que Moisés quería contarnos. No es solo una biografía acerca de Noé, Adán, Abraham, Isaac, ¿sí? Cuando Moisés escribía, y en general cuando los autores bíblicos escribían, ¿sí?, ellos lo que pretendían era enseñarnos algo acerca del carácter de Dios. ¿Bien? Instruirnos acerca de cómo nosotros tenemos que responder a Dios, a lo que Dios nos dice acerca de él. ¿Bien? A veces ellos lo hacían como una enseñanza, ¿no es cierto? Entonces tenemos a personas, por ejemplo, como el apóstol Pablo, que escribía directamente enseñanzas, ¿cierto? Hagan esto, esto es verdad, entonces ustedes tienen que vivir de esta manera, ¿bien? Pero hubo otros autores, como Moisés, que en lugar de decirnos como de manera instructiva, como un maestro, como un predicador, cómo tenemos que vivir, cómo es Dios y cómo tenemos que responder a Él, lo que hicieron fue instruirnos a través de historias, ¿sí? Entonces, cada una de las historias que nosotros vemos acá tienen un interés que es más allá de la biografía de estos personajes, ¿sí? Con esto no quiero decir que no sea cierto lo que leemos en la Escritura, sino que lo que quiero decirles es que esta historia, la historia de Abraham, la historia que hoy está llegando a su fin, ¿sí?, es una historia que fue escrita para revelarnos algo acerca de Dios y para revelarnos cómo nosotros tenemos que responder frente a ese Dios. ¿Bien? Si nosotros nos quedamos solamente, ¿no es cierto?, con un hombre que dejó su casa, guerras con reyes, un hijo que llegó milagrosamente, si nos quedamos con eso solamente, ¿sí?, nos perdemos el propósito por el cual Moisés quiso que sepamos todas esas cosas. ¿Bien? Y esta historia, la última historia de la vida de Abraham, es una historia que es como una cápsula, ¿sí?, que resume todo lo que Moisés nos contó acerca de Abraham. Acá está todas las lecciones acerca del carácter de Dios y de nuestra respuesta frente a cómo es Dios, cómo se reveló Dios, que Moisés quería dejarnos con la vida de Abraham. De hecho, si ustedes ven cómo empieza esta historia en el capítulo 22, se van a dar cuenta que esta historia empieza de la misma manera que empezó la historia de Abraham. ¿Cómo empezó la historia de Abraham? Entonces se le apareció el Señor a Abraham y le dijo: Abraham, vete de tu tierra a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Y esta historia cómo empieza? El Señor se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, vete a la tierra de Moriah y me vas a dar ahí tu hijo. ¿Se dan cuenta? Es la misma historia. Es una cápsula, es un pedacito, una historia que Moisés nos está contando y que con esta historia está resumiendo todos los tratos de Dios con Abraham, desde que empezamos en el capítulo 12 hasta ahora que estamos terminando. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, esta historia, si se perdieron todas las otras enseñanzas o la mitad de las enseñanzas acerca de la vida de Abraham, en esta historia lo que vamos a hacer va a ser recapitular junto con Moisés todo lo que tenemos que saber acerca de quién es Dios y de cómo tenemos que responder tal como nos es revelado en la historia de Abraham. ¿Sí? Y esta historia comienza con una prueba. ¿Sí? ¿Por qué digo que comienza con una prueba? Bueno, porque Moisés lo llama prueba.
Dice así el versículo 1. Después de estas cosas Dios probó a Abraham. Es una prueba. ¿Bien? ¿Y cuál fue la prueba? ¿Qué consistió la prueba? Toma a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, llévalo a la tierra de Moriah, una región montañosa, cerca de donde estaba parando Abraham, y ofrécelo allí en holocausto. Esa es la prueba. Ofrécelo allí en holocausto. ¿Sí? El pedido de Dios fue directo. Fue directo. No tuvo que Abraham pensar qué Dios me habrá querido decir. Quiero que me sacrifiques a tu hijo. Ese fue el pedido de Dios. ¿Sí? Ya eso es demasiado. Ya eso era demasiado. ¿Sí? Y si a eso le sumamos todo lo que nosotros sabemos acerca de cómo llegó Isaac a la vida de Abraham, imagínense. Lo esperaron muchísimo tiempo, vino de forma milagrosa y ahora de repente Dios le está pidiendo a Abraham que lo sacrifique. ¿Sí? Ahora, esto no es figurativo. Yo quiero que ustedes entiendan, esto no es figurativo. Esto no es, Abraham, quiero que me dediques a tu hijo. ¿No es cierto? No. Abraham tenía que ofrecerlo, acá utiliza una palabra, en holocausto. ¿Bien? Holocausto. Cuando el Antiguo Testamento habla de holocausto, habla de un tipo específico de sacrificio. ¿Sí? Abraham debía matar a su hijo sobre un altar. Abraham debía derramar toda la sangre de su hijo y tenía que quemar los restos. Eso es hacer un holocausto. ¿Se dan cuenta de lo que Dios le está pidiendo a Abraham? ¿Sí? Ya les digo, ya es demasiado que le pida matarlo, solo imagínense que además Dios le pida que se encargue a Abraham de que toda la sangre de su hijo quede desparramada por el piso y que luego de hacer eso quemara los restos de su hijo. Eso es lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. ¿Sí? Bueno, yo creo que ni siquiera hace falta que hagamos una lista no solo de todos los problemas emocionales para Abraham de hacer eso, sino de todos los problemas teológicos que hay detrás de Dios pidiendo un sacrificio humano, ¿no es cierto? Problemas morales. Dios le había prohibido a los israelitas hacer sacrificios humanos. Se los había prohibido, ¿sí? Él utilizó una palabra muy fuerte para eso. Dijo, para mí esto es una abominación. ¿Bien? Además, Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar una familia innumerable por medio de Isaac. ¿Se acuerdan? Unas estrellas del cielo. ¿Bien? Y sumado a todo eso, Dios también sabía lo que Isaac significaba para Abraham. De hecho, cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, no le dice sacrificame a tu hijo. ¿Qué le dice? Quiero que me sacrifiques a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. Dios sabía lo que su hijo significaba para Abraham. Así que todo acá está lleno de cosas inexplicables. ¿Sí? Pero había algo que era claro como el agua. Más allá de lo inexplicable de la situación, lo confuso, lo confundido que pudo haber estado Abraham, lo claro era que Dios le había pedido a Abraham que sacrificara a su hijo. Ahí no había confusión, no había lugar a confusión. Abraham quizás podía no entender por qué Dios me está pidiendo esto, cómo es que Dios me está pidiendo esto, cómo es que... Abraham podía estar lleno de preguntas, pero hay una duda que Abraham no tenía. Era bien claro lo que Dios le estaba pidiendo. De la misma manera que Dios le había pedido un día a Abraham, Abraham, deja tu casa, a tu familia, y vas a ir a una tierra que yo te voy a mostrar, de la misma manera que la orden fue clara en este otro día, el último día, la orden también era clara, no había confusión. ¿Sí? Dificilísimo de cumplir, pero muy sencillo de entender. Muy sencillo de entender. ¿Bien? Bueno, ¿cómo respondió Abraham a la prueba? ¿Sí? Nosotros acá podemos especular un montón y decir quizás Abraham no pudo dormir, quizás Abraham habrá dudado, podemos especular un montón, pero nada de eso nos cuenta Moisés acá. Lo que Moisés nos dice, aunque es probable, uno piensa, es probable que Abraham habrá pasado toda la noche sin dormir tratando de ver qué iba a hacer, cómo puede ser, es muy probable. Pero a Moisés no le interesa eso. A Moisés lo que le interesa y lo que está escrito acá es que inmediatamente que Abraham recibe esa orden, ¿qué hace? Se levanta, prepara el asno, prepara la leña,
prepara a su hijo y emprende camino. ¿Lo ven? O sea, acá Moisés no nos cuenta nada de preguntas, de dudas, de cuestionamientos, ¿sí? Nos cuenta que Abraham obedeció. Entonces, si la orden de Dios ya era inexplicable, también lo es la obediencia a Abraham, ¿o no? ¿O no? También era inexplicable. Consideremos brevemente lo que esta historia nos cuenta acerca de la obediencia a Abraham, ¿sí? Lo primero que nosotros vemos es que fue una obediencia, voy a explicar cómo voy a usar esta palabra, pero fue una obediencia simple. ¿Cómo simple? ¿Cómo simple? No, fue simple. ¿En qué sentido fue simple? Dios le dijo, hace A y Abraham hizo A. ¿Lo ven? O sea, simple en ese sentido. Estamos de acuerdo que solamente en ese sentido la obediencia de Abraham fue una obediencia simple. Como dije hace un momento, la orden de Dios era muy clara. No era complicada de entender, no se prestaba a segundas, terceras, cuartas interpretaciones. No era difícil de entender lo que Dios le estaba pidiendo. Y Abraham lo entendió y lo ejecutó. Obedeció. En ese sentido, la obediencia de Abraham fue una obediencia simple. Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo. ¿Qué hizo Abraham? Tomó a su hijo. Ve a la tierra de Moriah. ¿Qué hizo Abraham? Llevó a él, a sus criados, ¿a dónde? A la tierra de Moriah. ¿Bien? Ofrece un holocausto. ¿Qué hizo Abraham? Llegó al monte, preparó el altar y subió a su hijo. ¿Lo ven? Fue una obediencia simple. Lo que Dios le dijo, Abraham lo hizo. ¿Bien? En ese sentido fue simple. Solamente en ese sentido. ¿Sí? No podemos imaginar lo que pasó por el corazón de Abraham mientras hacía cada una de esas cosas. ¿Bien? Ahora, en segundo lugar, lo que aprendemos de esta historia es que la obediencia de Abraham, ¿sí?, fue el resultado de algo que ya había en el corazón de Abraham, mucho tiempo antes de que Dios le pidiera que sacrificara a su hijo. Y es su confianza en la fidelidad del Señor. Abraham obedeció porque él confiaba en la fidelidad del Señor. Si alguno de nosotros leemos esta historia y nos preguntamos, ¿cómo puede ser que este hombre escuchara a Dios decir que vaya y sacrifique a su hijo y él va y lo hace? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Padres, ¿podrían hacer algo así? ¿Cómo hace un padre para tomar a su hijo y llevarlo a un altar y sacrificarlo y luego quemarlo? ¿Cómo lo hace? Esa es la pregunta, ¿cómo lo hace? Y la respuesta está acá. Abraham confiaba en la fidelidad del Señor. Hay dos cosas que pasan en este capítulo, dos cosas que dice Abraham que nos revelan que la confianza en la fidelidad del Señor era lo que gobernaba todo lo que estaba haciendo Abraham. Fíjense el versículo 4, dice, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Llegó. Entonces Abraham dijo a sus criados, escuchen con mucha atención lo que Abraham le dice a sus criados. Quédense aquí con el asno, dice. Ustedes se quedan acá. Vemos el lugar, quédense acá. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos. ¿Lo ven? Volveremos a ustedes. Abraham estaba convencido de que él iba a volver con su hijo. Y luego, cuando van caminando, Isaac, como todo niño, preguntón, ¿qué hace? Papá, falta algo. Falta algo. Tenemos la leña, tenemos cómo prender el fuego, y en la montaña un cordero. No va a haber. ¿Qué pasó con el cordero? ¿Y qué es lo que le responde Abraham? El Señor va a proveer para sí un cordero para el holocausto. Abraham estaba convencido de que él iba a volver con su hijo y de que el Señor iba a proveer un cordero. ¿Por qué digo que esto nos muestra que Abraham obedeció? Porque estaba gobernado por una profunda confianza en la fidelidad de Dios. Escuchen, muchos años antes, el Señor le había dicho a Abraham, vas a tener un hijo.
por medio de este hijo yo voy a convertirte en una gran nación. Y por medio de este hijo que vas a tener, que va a ser Isaac, no va a ser el hijo de la esclava, por medio de este hijo va a venir aquel por medio del cual yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Sí? Entonces, las cuentas de Abraham fueron simples. Si Isaac se tiene que convertir en una gran nación, si Isaac por medio de Isaac va a venir el Redentor, el que va a aplastar a la serpiente, Isaac es inmortal hasta que no tenga un hijo. ¿Lo ven? O sea, Isaac, acá hay algo que no cierra, y Dios algo va a hacer. Yo estoy seguro que Dios algo va a hacer. Porque Dios me prometió, ¿se acuerdan? Dios no se le prometió, Dios hizo un pacto, ¿se acuerdan? Dios caminó en medio de dos animales partidos y le dijo a Abraham, esto me va a pasar a mí si yo no cumplo mi palabra. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Entonces, para Abraham, había algo que no cerraba. Y él sabía que Isaac no podía morir. ¿Por qué? Porque Dios se lo había prometido. Dios había hecho un pacto con Abraham. Y ese pacto no solo tenía que ver con cumplir una promesa a Abraham, sino tenía que ver con la salvación del mundo entero. O sea, Dios tenía que hacer algo. Yo no sé cómo Dios va a salir de este nudo en el que Él se metió, pero Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él me pidió que sacrifique a mi hijo. Él me prometió también que por medio de este hijo Él va a bendecir a todas las familias de la tierra. Así que yo voy a ir. Yo no sé cómo va a ser, pero yo sé que voy a volver con mi hijo acá. ¿Sí? Aunque lo mate y Dios después me lo levante de los muertos, pero yo sé que voy a volver. Yo sé que voy a volver. ¿Sí? Abraham había aprendido, mis hermanos, en todos estos años de peregrinaje, que frente a cada batalla que él luchaba, era el Dios Altísimo el que peleaba con él. Él había visto, como dijimos recién, con sus propios ojos caminar a Dios en medio de esos animales, jurando que le iba a dar a ese hijo y que por medio de su descendencia iba a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, el hijo de la promesa, Isaac, no podía terminar muerto en esa montaña. No era ese el final de Isaac. Y si era ese el final, Dios tenía que levantarlo de los muertos. Porque Él había prometido eso. Él lo había prometido. Y saben que esto que estoy diciendo es exactamente la misma conclusión a la que llega el autor a los Hebreos cuando nos quiere enseñar acerca de la fe de Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo 17, dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Porque fue él, dice la Escritura, a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces él consideró que Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo acá el autor de los Hebreos? Lo mismo que veníamos hablando nosotros. Abraham fue por la fe que pudo subir a ese monte y ofrecer a su hijo. ¿Sí? Y esa es la única razón por la cual su obediencia fue completa, su obediencia fue simple. Su obediencia fue así porque fue una obediencia que nacía de la fe en las promesas y en la fidelidad del Señor. ¿Sí? Él sabía que Dios era digno de toda confianza y que no había nada que pudiera suceder que pudiese invalidar el pacto que Dios había hecho con Abraham. No había nada. Entonces, ¿la clave cuál es? Es la fe. Es la fe. Piensen, ¿qué es lo único que puede convertirnos a nosotros en personas así de obedientes como Abraham? Es nuestra confianza puesta, nuestra esperanza puesta en que Dios va a cumplir cada una de sus promesas. Que Dios va a cumplir cada una de sus promesas. Bien. Es por eso que luego nos cuenta el versículo 12 que se le aparece el ángel del Señor y le dice: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Bien. Entonces, aprendamos lo que es la verdadera obediencia. Aprendamos lo que es la verdad. Miremos a Abraham y aprendamos lo que significa obedecer a Dios. ¿Sí?
¿Qué es? Es la obediencia simple y completa de la voluntad de Dios que fluye de una firme esperanza en las promesas de Dios. Eso es obedecer a Dios. ¿Sí? Obediencia simple y completa de la voluntad de Dios que fluye de nuestra esperanza en las promesas de Dios. Esa fue la fe de Abraham. Esa fue la fe de Abraham. Abraham sabía que Isaac no podía morir porque Dios había prometido traer por medio de Isaac al Redentor de todas las familias de la tierra. Y a causa de eso, ¿qué pasó? Bueno, por causa de la fidelidad de Dios es que hubo un sustituto para Isaac. ¿O no? Hubo un sustituto. ¿Quién fue ese sustituto? Ese carnero que Abraham vio enredado entre los matorrales. Debía haber un sustituto para Isaac. Tenía que haber un sustituto. Porque Isaac debía vivir para que Jesús pudiera venir. Sin Isaac no hay Jesús. ¿Lo ven? Isaac tenía que tener un sustituto para que Jesús pudiera venir y para que él pudiera morir por los pecadores. Isaac tenía que tener un sustituto para que Jesús pudiera venir y convertirse en el sustituto de los pecadores y así poder cumplir todas las promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿Sí? Esa es la razón por la cual hubo un sustituto para Isaac. Sin Isaac no hay Jesús. Sin Jesús, Dios falla sus promesas. Y eso no existe. Bien, ¿cómo respondió Dios entonces a la fe de Abraham? Hemos considerado la prueba, hemos considerado la obediencia de Abraham, ahora consideremos cómo fue la respuesta de Dios a la fe de Abraham. ¿Sí? Primera respuesta. Bueno, Abraham confió en Dios y Dios le proveyó para un cordero, para el holocausto. Dios resguardó la vida de Isaac y en su lugar proveyó un cordero para el holocausto. Bien, y ahora acá, stop. Vamos a hacer un alto y vamos a hacer una aclaración. ¿Sí? Alguien puede pensar, bueno, entonces esto significa que si yo obedezco a Dios y sacrifico cosas por obedecer a Dios, entonces al final Dios me va a devolver todo lo que yo estoy sacrificando por obedecer a Dios. Bueno, no, esto no es lo que el texto enseña. ¿Sí? Esto no enseña, el pasaje no enseña eso. ¿Sí? La razón por la cual Dios preservó la vida de Isaac no fue porque Abraham lo amaba mucho a Isaac y Dios le dijo, no te voy a sacar al final esto que tanto amás. No, ¿por qué? ¿Por qué Dios preservó la vida de Isaac? Porque él había hecho una promesa de que por medio de Isaac iba a venir el Salvador y por medio del Salvador iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Esa fue la única razón por la cual Dios preservó la vida de Isaac. ¿Lo ven? Entonces, la promesa que hay detrás de esto no es, bueno, obedezcan a Dios, que al final todo lo que sacrifiquen en su obediencia a Dios, Dios se lo va a devolver. No, esto no enseña este pasaje. Lo que enseña este pasaje es, obedezcan a Dios, porque todo lo que suceda en el camino de la obediencia a Dios va a contribuir a que Dios cumpla su promesa de salvación en sus vidas. Eso es lo que Él va a hacer. Y en el camino vamos a perder, y vamos a perder un montón. Y Abraham perdió un montón, ustedes lo saben. ¿Sí? Lo hemos visto una y otra vez. Él siguiendo al Señor, por escuchar la voz del Señor, Abraham dejó atrás su ciudad, su familia, sus negocios, sus ídolos, su cultura. Él dejó todo. ¿Sí? Y puso todos los huevos en una sola canasta. Él confió en la palabra de Dios, confió en la promesa de Dios, de que por medio de Él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Bien? Y esa promesa fue la que lo sostuvo. Esa promesa que Dios cumplió para nosotros a través de Cristo. ¿Sí? Trayendo para nosotros, resolviendo por nosotros aquello que nos impedía regresar al Edén, que era el problema de nuestro pecado. Cristo vino a hacerlo. ¿Bien? Entonces, para nosotros, para que nosotros podamos ver esta historia y aprender de la obediencia de Abraham, nosotros no tenemos que pensar en todas aquellas cosas a las que nos estamos aferrando en este mundo y que a veces
las dejamos porque pensamos que Dios nos la va a devolver. No, todo lo contrario, mis hermanos. La fe que tuvo Abraham es la fe que se desprendió de todas las cosas que había en este mundo, por creer en la promesa de Dios. ¿Sí? Dios nunca fue para Abraham un medio para conseguir las cosas que él quería. No, Dios era lo que Abraham quería. Abraham lo que quería era tener a Dios, era heredar la ciudad de Dios. Eso es lo que él quería. Y por eso confió en la promesa de Dios. Entonces, ¿cómo respondió Dios a Abraham? En primer lugar, resguardando la vida de Isaac, proveyendo un cordero. En segundo lugar, lo segundo que hace Dios es confirmar con un juramento el pacto que Dios había hecho con él, con Abraham. ¿Sí? Vamos a escucharlo nuevamente, al juramento. Versículo 15. El ángel del Señor habló a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo. ¿Recuerdan cómo empezó esta historia antes de leer el juramento? Con una promesa. ¿Sí? Una promesa. Dios le promete a Abraham un hijo, una tierra, porque por medio de él todas las familias serían bendecidas, una promesa. Luego Dios confirma esa promesa ¿cómo? Con un pacto. ¿Se acuerdan? Promesa, pacto. Ahora él sella ese pacto con un juramento. Promesa, pacto y juramento. ¿Sí? ¿Por qué hace Dios eso? Porque él necesita reforzar su compromiso. No. Dios no necesitaba ni siquiera prometer. Si él decía, ya estaba. Ya Abraham podía estar tranquilo de que se iba a cumplir. Él lo hace por causa de Abraham, para fortalecer la fe de Abraham, no para fortalecer el peso de su propia palabra. No lo hace por eso. Y ahora escuchemos el juramento. Por mí mismo he jurado. Cuando los hombres juran, ¿qué hacen? Los niños en la escuela, cuando les quieren decir a sus compañeros que están diciendo ¿qué le dicen? Te lo juro por mi mamá, ¿no es cierto? Nosotros también, lo juro por mis hijos. O sea, ¿qué hacemos? Buscamos a alguien más valioso que nosotros mismos para reforzar nuestra palabra. Dios no puede hacer eso. ¿Por qué no puede hacer eso? Porque no hay nadie más grande y más valioso que Dios. Entonces, ¿por quién jura Dios? Por mí mismo he jurado, dice, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. El Señor confirmó cada promesa que había hecho a lo largo de la vida de Abraham, se la confirmó con un juramento. ¿Bien? De nuevo acá está este principio de la cápsula, cómo está Moisés en esta historia encapsulando todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham en el juramento. Dios va a bendecir a Abraham grandemente. Dios va a multiplicar la descendencia de Abraham. Y un descendiente suyo va a bendecir a sus enemigos. Y a través de ese descendiente, a través de esa simiente, todas las naciones serían bendecidas. Acá hay algo sencillamente espectacular en estas palabras. Hay un problema en nuestro idioma, ¿sí? Que hay palabras, como por ejemplo la palabra simiente o descendencia, que para nosotros pueden ser plurales o singulares. ¿Bien? No las usamos mucho, pero por ejemplo, a ver, la palabra familia. Cuando hablamos de la familia, puede ser plural, nos juntamos a almorzar con la familia, o puede ser singular, ¿sí? Mi hermana tuvo familia. ¿Qué significa cuando digo tuvo familia? Que tuvo un hijo, ¿lo ven? Bueno, esa palabrita familia a veces se usa como plural, a veces se usa como singular, dependiendo cómo las estamos usando, podemos saber si es plural o singular. Bueno, acá hay algo sencillamente espectacular. Escúchenme esto, síganme. En el versículo 17, cuando dice, multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar, ¿sí?
Moisés está usando tu descendencia en sentido plural. ¿Bien? Esto es un poquito técnico, pero tiene que ver con cómo está construido en el idioma original, ¿sí? En el hebreo. Sin embargo, cuando pasa la siguiente oración, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, aquellos que conocen el hebreo dicen que en esa oración Moisés cambia del plural al singular. ¿Por qué singular? Y ese es el versículo 18, hereda ese número singular y dice, en tu simiente, en tu hijo, en un hijo tuyo, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Plural, singular. ¿Qué significa? ¿Tiene significado o es simplemente que a Moisés se distrajo un poquito? No, tiene significado. El apóstol Pablo, muchos años después, nos dice que esto tiene todo el significado del mundo. Que este descendiente que va a poseer, que va a vencer a todos sus enemigos, y este descendiente que va a bendecir a todas las familias de la tierra, sí es uno. Que Dios no estaba hablando ahí de toda la familia de Abraham, estaba hablando de un miembro de la familia de Abraham. Y el apóstol Pablo dice, esta promesa fue hecha a Abraham y a su descendiente, que es Cristo. Que es Cristo. Bien. Esta es la primera vez en toda la historia de Abraham, ya casi al cierre, en donde el Señor personaliza en un individuo todas las promesas que le estaba haciendo a Abraham. Hasta ahora era la familia de Abraham, los hijos de Abraham, pero acá, al final, clímax de la historia de Abraham, está diciendo, acá hay algo más. Es un hijo el que va a heredar todas las promesas. Es un descendiente. Pablo dice en Gálatas 3:16, ahora bien, las promesas fueran hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia. Es decir, Cristo. Todas esas declaraciones no las hice yo, están en Gálatas 3:16. El apóstol Pablo está comentando este mismo pasaje y está explicando que esta promesa tenía un destinatario, que es Cristo. Entonces, ¿a quién le fue prometida la gran bendición de heredar la tierra? A Abraham y a su descendiente, que es Cristo. ¿A quién le fue prometida una familia innumerable? A Abraham y a su descendiente, que es Cristo. ¿A quién le fue prometido que iba a vencer sobre todos sus enemigos? Que iba a poseer la puerta de sus enemigos. A Abraham y a su descendiente, que es Cristo. ¿A quién le fue prometido que iba a heredar el mundo? A Abraham y a Cristo. ¿Sí? ¿Y quién iba a bendecir a todas las familias de la tierra? Abraham y Cristo. Y esta es la razón fundamental por la cual, una y otra vez, a lo largo de todo este recorrido, estudiando la vida de Abraham, hemos dicho que solamente hay una forma de heredar la promesa de redención, de perdón, de salvación que Dios le hizo a Abraham. ¿Cuál es esa forma? Unidos a Cristo por la fe. No hay otra forma, porque la promesa fue hecha a Cristo. Y solamente aquellos que estén unidos a Cristo van a heredar la promesa. Solamente ellos. Y esto no me lo estoy inventando yo. Gálatas 3:29, Pablo sigue comentando esta misma historia y dice, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Cómo hizo Jesús para cumplir con las promesas hechas a Abraham? Versículo 13 de Gálatas 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Y para qué se hizo maldición? A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, a los que no somos descendientes físicos de Abraham, para que recibiésemos la promesa del Espíritu por la fe. En otras palabras, cuando todos nosotros éramos malditos por ser desobedientes a la ley de Dios, Cristo Jesús tomó esa maldición en el lugar de los pecadores. Tomó esa maldición en el lugar de los pecadores. Dios maldijo a Jesús por los pecadores. Ninguno de nosotros entiende lo que significa eso. Ninguno de los que estamos acá entiende lo que significa que Dios haya maldecido a Jesús. ¿Sí?
Él lo colgó en una cruz. Él derramó sobre Jesús la oscuridad, la soledad, la ira, el enojo, la indignación y el castigo que nuestros pecados merecían. El padre puso su rostro como una piedra mientras veía sufrir a su hijo. Eso fue lo que hizo, le volvió la espalda, sus oídos se cerraron, el cielo se convirtió de bronce ante el clamor del Hijo de Dios colgado en la cruz. Eso es lo que significa que Dios maldijo a Jesús. De la misma forma en que lo había hecho con Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios ahora le estaba dando la espalda a su hijo. Dios le estaba dando espalda a su hijo, lo condenó a la muerte. El Señor cargó sobre él el pecado de su pueblo. ¿Quién puede explicar lo que significa que Dios haya maldecido a su hijo? ¿Quién puede explicarlo? No era posible. No había posibilidad de bendición, de perdón, de redención, de ninguna clase de restauración para todas las familias de la tierra sin la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque todos nosotros, todas las familias de la tierra, merecemos la condenación, merecemos la maldición de Dios por nuestro pecado. Ustedes y yo, eso es lo que merecemos. Sin un Jesús hecho por nosotros maldición, no hay posibilidad de que las promesas que Dios le hizo alguna vez a Abraham se cumplan. No es posible. No es posible. Y el Padre lo hizo. El Padre maldijo a su Hijo a fin de que por medio de Cristo Jesús, la bendición de Abraham y no la maldición que nosotros merecemos, la bendición de Abraham viniera a todos los que creen en Jesús. No importa ahora si descienden físicamente de Abraham, si son gentiles, como los llama el Nuevo Testamento, ¿sí? No importa. Sin un sacrificio sustitutivo, o sea, un sacrificio en nuestro lugar, y sin un sacrificio expiatorio, o sea, un sacrificio que agote por completo la justicia de Dios, sin eso no hay regreso al Edén. No hay. No hay. Entonces, dijimos que en primer lugar, que Dios respondió librando a Isaac, Dios respondió confirmando sus promesas, y en tercer lugar, Dios respondió confirmando con un juramento, o sea, reforzando la fe de Abraham, ¿sí? Y así termina la historia de Abraham en el libro de Génesis, ¿sí? Esta historia empieza muy parecido, como dijimos al principio, esta historia termina muy parecida a como empezó, con Dios llamando a Abraham a dejar todo lo que él amaba, aquello en lo que él encontraba seguridad, por edificar su vida, para que Abraham edifique su vida en las promesas de él. ¿Sí? Dios estaba llamando a Abraham una vez más, muchos años después, ¿bien?, a que dejara atrás sus más grandes tesoros. Al principio fue su ciudad, ¿sí?, sus parientes, todo lo que él había edificado hasta ese momento en su vida, ahora era su hijo, ¿sí? ¿Qué podemos aprender nosotros de la historia de Abraham? Bueno, primera lección, que Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Él va a traer al Salvador, que va a bendecir a todas las familias de la tierra. Él lo va a traer. Él lo trajo en la persona de Jesús. Y este Salvador va a volver. Este Salvador va a volver. Y Él va a venir a poseer definitivamente la puerta de sus enemigos. Él va a venir a tomar posesión del mundo entero, tal como se lo prometió a Abraham. Y Él va a venir y le va a dar a Dios una familia de hijos innumerable, como se lo había prometido a Abraham. Las promesas de Dios se van a cumplir. Las promesas de Dios se van a cumplir. Nosotros debemos edificar nuestras vidas sobre el fundamento de esas promesas. Nosotros somos llamados, mis hermanos, a vivir nuestro presente hoy, no con incertidumbre de cómo saldrá todo al final, no, con la plena certidumbre de que las promesas de Dios
es cuestión de tiempo que alcancen su consumación. Él ya las cumplió al enviar a su Hijo y es cuestión de tiempo que alcancen su consumación final. No hay nada en este mundo a lo que nos podamos aferrar y que sea más valioso, más perdurable que el reino de Dios. Nada, nada. Edifiquemos nuestras vidas sobre la fidelidad de Dios. ¿Sí? Entonces, en segundo lugar, ¿qué otra cosa aprendemos de esta historia? Que la única respuesta apropiada que nosotros, los seres humanos, podemos dar a este Dios fiel es una fe obediente. Es una fe obediente. Esa es la marca de los hijos de Abraham. ¿Sí? Es más, podemos ir más atrás. Es la marca de los descendientes de la mujer. ¿Se acuerdan? Los descendientes de la mujer. ¿Cuál es la marca? Esperan en la promesa de Dios desde el principio y viven una vida de fe obediente. ¿Sí? A ver, obviamente, una fe muchas veces frágil. No estamos glorificados. Vamos a luchar, vamos a seguir luchando con la incredulidad. ¿Sí? Pero los hijos de Abraham, los que han venido a confiar en Cristo Jesús, que se han arrepentido de sus pecados y que han puesto toda su confianza en Él, ¿sí? Son llamados a tener una fe obediente. Una fe obediente. Alguna vez hemos dicho, ¿no es cierto? Hoy en día, culturalmente, todavía quedan muchas personas que dicen que creen en Dios. ¿Bien? E incluso en nuestra cultura evangélica, todos de alguna manera afirmamos creer en Dios. Pero hay una advertencia en la Escritura, ¿sí? No le ignore. Aún los demonios creen y ellos tiemblan. O sea, hay una fe que salva, hay una fe que nos convierte en miembros de la familia de Abraham y hay una fe que no salva. Hay una fe que es un adorno más en nuestro estante de muchas otras cosas que tenemos, ¿no es cierto? Una fe que no transforma la forma en la cual nosotros vivimos cada día, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Y con esto no quiero disminuir el peso de las pruebas que enfrentamos en la vida. No lo quiero hacer. Las pruebas duelen, ¿sí? Las pruebas duelen. Pero no es lo mismo el cristiano que enfrenta las pruebas, por ejemplo, confiando en la promesa de que Dios ordena todas las cosas para nuestro bien, para hacernos a la imagen de su Hijo. ¿No es lo mismo? Bajo la firme convicción de que Dios es soberano, de que Dios está tras mi aflicción y que Dios me está haciendo como su Hijo. Eso da consuelo, eso da esperanza. Eso nos permite mantenernos lejos de la queja, lejos del enojo contra el Señor. Fíjense, es la fe en la promesa, ¿lo ven? Yo confío, yo veo la promesa. Dios envió a su Hijo, lo puso, lo dio por mis pecados y ahora me promete que Él está haciendo que todas las cosas obren para hacerme más como su Hijo, para llevarme hasta el final. Entonces, esta circunstancia que estoy viviendo, esta enfermedad, esta pérdida, esta traición, lo que sea, me está haciendo como Jesús. Es lo que el Señor soberano dispuso para hacerme como Jesús. Entonces la vivo con esperanza. Eso me libra de la queja. Me libra. Creer que el Dios soberano y amoroso está detrás de mis aflicciones, me libra de alejarme del Señor. Me libra, como decía recién, del enojo. Me libra de buscar culpables. Me libra, y así. Somos libres del pecado, obedecemos, no porque se supone que los cristianos hacen esto. No por eso. Porque confiamos en las promesas de Dios. Edificamos nuestra vida sobre las promesas, sobre la certeza de que Dios va a cumplir sus promesas. ¿Sí? Mis hermanos, que la historia de Abraham fortalezca nuestra fe en nuestro gran y fiel Dios. Nosotros como Abraham hemos sido también llamados a despreciar este mundo para heredar el mundo venidero. Si ustedes son de Cristo, si ustedes han venido en arrepentimiento y fe a Cristo,
Ustedes también han sido llamados a heredar el mundo venidero, a despreciar este mundo con todo lo que hay, ¿sí? Y no estoy hablando solo de las cosas pecaminosas, estoy hablando también de aquellas cosas lícitas, pero cosas a las que estamos más aferrados de lo que deberíamos. ¿Sí? A despreciar todo lo que sea necesario para buscar la ciudad de Dios, ¿sí? Y a emprender, hemos sido llamados a emprender nuestro camino de regreso al Edén, siguiendo a nuestro capitán, a nuestro Salvador, a Jesús, el Hijo de Abraham, ¿sí? Por la fe, mis hermanos, como nuestro padre Abraham, vivamos cada día de nuestras vidas y que nuestra esperanza nos convierta a nosotros en personas obedientes a cualquier costo. Personas que se caracterizan por una obediencia simple, ¿sí? Personas amorosas a cualquier costo, serviciales a cualquier costo. Que el poder de las promesas de Dios nos haga libre del amor a los tesoros de este mundo. Que el poder de las promesas de Dios nos haga libre de la esclavitud al pecado. Que el poder de las promesas de Dios nos haga libres para que así libres podamos servir a nuestro Dios y amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo, ¿sí? Que nos convirtamos en personas realmente desprendidas de todo y de todos. Porque recuerden que los hijos de Abraham, como Abraham, no están buscando una ciudad en este mundo. Ellos no buscan una ciudad en este mundo. Los hijos de Abraham, si quieren heredar la ciudad de este mundo, tienen tiempo para volver. Ustedes tienen tiempo. Pero si no lo hacen, si no lo han hecho, es porque el Señor ha hecho una obra en sus corazones por medio del Evangelio para que ustedes valoren más la ciudad que Dios preparó, la que tiene fundamentos y que Dios preparó para ustedes. Esa ciudad a la cual van a entrar, quizás despojos van a entrar de nosotros, ¿no? Vamos a entrar arrastrándonos quizás, vamos a llegar al final del camino y casi con el último aliento. Pero los hijos de Abraham no buscan una ciudad en este mundo. Ellos buscan la ciudad por venir. Sus manos no están aferrados tan fuerte a algo en este mundo que están dispuestos a sujetarlo aún contra la voluntad de Dios. No, los hijos de Abraham han soltado todo, como lo hizo su padre Abraham. Por eso, y escuchen, y solo por eso, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ustedes, mis hermanos, si son de Cristo. Y Él les ha preparado una ciudad. ¿Sí? ¿Qué más aprendemos de la vida de Abraham? Que la única fe que nos une a Cristo, que nos hace herederos de la promesa, la única fe que salva, ¿sí?, es una fe obediente. Es una fe obediente. Es una verdad de la Escritura que, como mencioné hace un momento, que no toda fe salva, ¿verdad? Somos salvos por la fe, pero hay personas que dicen que creen y su fe es una fe falsa. Y la siguiente pregunta, ¿cuál es? Bueno, ¿cómo me doy cuenta si mi fe es verdadera o fe es falsa? Porque yo creo en Dios y yo siento que creo en Dios, pero ¿cómo hago para darme cuenta si mi fe es verdadera o si mi fe es falsa? Bueno, acá hay una clave. La fe de los hijos de Abraham es una fe obediente. Es una fe obediente. Yo le pregunto, ¿usted que dice que cree en Dios, su fe, lo convierte en una persona obediente? ¿O usted sigue viviendo en el pecado, sigue siendo esclavo del pecado? Si le siguen gustando las mismas cosas que les gustaban antes. Porque si no es así, entonces su fe no es como la fe de Abraham, entonces usted está engañado. Está pensando que porque le gusta venir a la reunión, porque tiene amigos evangélicos, se siente cómodo porque hace mucho tiempo, porque papá y mamá me llevan desde chico a la iglesia o por lo que sea, creen en Dios y ya soy salvo. Y no, si su fe no lo ha convertido en una persona obediente, como lo hizo con Abraham y como lo está haciendo con los verdaderos hijos de Abraham, ¿sí?, entonces su fe es una fe falsa. Y no lo estoy juzgando.
Estoy diciendo lo que dice la Escritura. Es más, le voy a demostrar que no lo estoy juzgando. Son buenas noticias para usted. Que usted se dé cuenta que su fe es una fe falsa. ¿Por qué? Porque puede ir a Cristo. Puede ir a Cristo en arrepentimiento y fe verdadera. Puede ir a Cristo confesando sus pecados, confesando su hipocresía, confesando la falsedad de su fe y pedirle a Él, porque Cristo recibe a los pecadores. Cristo recibe a los pecadores. Entonces la fe, ¿qué más aprendemos de la vida de Abraham? Que la fe verdadera es una fe obediente. ¿Sí? Es una fe obediente. Y finalmente, la historia de Abraham también nos deja un recordatorio, una gran lección, de que Dios va a ser nuestro Salvador hasta el final, hasta el último día. Hasta el último día. ¿Sí? Bueno, si algo hemos aprendido de la vida de Abraham es justamente que la debilidad de Abraham puso en riesgo torpemente la promesa, más de una vez, ¿sí? ¿Y quién fue el que se hizo cargo? Ahí, cuando el barco fue Dios. Dios una y otra vez viniendo a ser el Salvador de Abraham. ¿Y eso qué hizo? Alimentar cada vez más la fe de Abraham. Porque el Señor no fue nuestro Salvador solamente el día en que nos arrepentimos de nuestros pecados por primera vez. No, Él es nuestro continuo Salvador. ¿Sí? Él es nuestro permanente Salvador, nuestro perpetuo intercesor. ¿Sí? Y así debemos relacionarnos con Él. Mis hermanos, relaciónense así con Dios. ¿Sí? Si ustedes son de Cristo, si ustedes se han arrepentido de sus pecados, si han confiado en Cristo, Dios ya no es más su juez. Dios no es más su juez. Ya no hay condenación. ¿Sí? No se relacione con Dios como si Él fuera su constante juez. Que está todo el tiempo esperando, casi deseando, porque así a veces nos relacionamos con Dios, como si Dios estuviera esperando nuestro mínimo error para enseguida, ahí. No, Dios no es eso, Dios no es eso. Dios no es nuestro constante juez, Él es nuestro constante Salvador. Dice la Escritura que Cristo Jesús vive siempre para interceder por los suyos. Cada día Él intercede por los suyos. ¿Sí? Y Él va a estar ahí cuando caigamos, cuando las pruebas sean difíciles. Dice el Salmo 37, como leía Pablo temprano, dice: por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Cuando el hombre caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. El Señor sostiene su mano. El Salmo 121, muy conocido y amado por muchos de nosotros. Mi ayuda viene del Señor, cantaba el salmista. Él no permitirá que tu pie resbale. Él no se adormecerá, el que te guarda. Y el Señor promete en Isaías 46 que aún hasta la vejez, dice el Señor, yo seré el mismo, y hasta sus años avanzados yo los sostendré. Yo lo he hecho, dice, yo los cargaré, yo los sostendré y yo los libraré. Él es nuestro constante Salvador, nuestro constante Salvador. Y esa es la historia de la vida de Abraham. Esa es la historia de la vida de Abraham. Abraham, al principio, su fe nació al escuchar la promesa de Dios. Y al final, su vida termina con una fe victoriosa. ¿En qué? En las promesas, mismas promesas. Las mismas promesas. Si en medio nuestro hay alguien que no es de Cristo, ¿sí? Alguien que no es de Cristo, escuchen el Evangelio, escuchen la palabra de Dios, ¿sí? Ustedes no pueden tratar por ustedes mismos con sus pecados. Algunos de ustedes lo han intentado. Resolver sus pecados, resolver su culpa, resolver sus problemas de conciencia, resolver sus prácticas pecaminosas. Ustedes saben que son esclavos del pecado, de la culpa y de su conciencia.
Y si no lo saben, y si no se sienten así, han trabajado muy duro para no sentirse así. Han trabajado muy duro para que su conciencia hoy no los moleste. Pero ustedes saben que lo hizo, que a su debido tiempo lo hizo. Y ustedes no pueden reformarse a ustedes mismos. Ustedes no pueden ser libres de la esclavitud del pecado por ustedes mismos. Por eso Dios le había prometido a este hombre un Salvador. Y Dios envió a ese Salvador, a Jesús. Y Él trató con el pecado de la forma en la que ustedes no pueden tratar. Él vivió la vida perfecta que Dios demanda de ustedes y sufrió el castigo que sus pecados merecen. Él lo hizo en persona, el Hijo de Dios, Jesús. Pero venció. ¿Sí? Él venció al pecado. Lo que ustedes no pueden hacer, que es vencer sus propios pecados, Él lo hizo. Él lo hizo. Por eso Dios lo levantó de entre los muertos. Lo levantó de entre los muertos y hoy, vivo como está, ofrece perdón, vida eterna y un regreso al Edén para todos los que creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Arrepiéntanse de su maldad, abandonen su maldad, corten de una vez por todas su relación con el pecado, suelten de una vez por todas los ídolos de su corazón, abandonen, arrepiéntanse de su maldad y vengan a Cristo. Confiesen a Cristo su maldad, pídanles que les salve, pídanle que les perdone, pídanle que les dé libertad, solamente Él puede hacerlo. Toda la historia de la Biblia, todo lo que estamos viendo en Génesis, se trata de esto. Todo se trata de esto. De que en Cristo hay perdón de pecados, hay libertad del pecado para aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Vamos a terminar orando. Señor, gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por lo que hemos aprendido. Yo te pido, Señor, que tu palabra pueda ser espíritu y vida en los corazones de todos los que estamos acá, Señor. Necesitamos que nuestra fe sea fortalecida. Necesitamos, Señor, todos, algunos que no conocen a Cristo necesitan confiar en Cristo. Enseñales, Señor, enseñales el tamaño de sus pecados, el tamaño de la condenación que les espera y también el tamaño del perdón y de la salvación que hay en Cristo, Señor, y que ellos puedan ver con los ojos de su corazón y creer en el Evangelio, Señor. Y aquellos que estamos caminando, siguiendo al Señor, te pido que lo que hemos aprendido hoy también, Señor, pueda ser de estímulo, de ánimo, que fortalezca nuestra fe, Señor, y que podamos perseverar hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.